lugar donde se va a absorber y va a secretar mucus. Es decir, a nivel de la vesícula se va a producir ese mucus que va a permitir la adecuada permeabilidad y va a absorber electrolitos que van a estar a nivel de la bilis que recibe del hígado. Bueno, entonces, cuando hay un desbalance ya han debido avanzar la litiasis vesicular. Cuando hay un desbalance entre colesterol, lecitina y ácidos biliares, entonces se va a provocar los litos. Pero cuando hace un desbalance a nivel de la absorción, hace la famosa colesterolosis, ¿ya? Porque los macrófagos van a ayudar a que el colesterol se introduzca a estos, ¿ya? Y luego en los benignos vamos a tener al adenoma, que puede ser papilar y no papilar, los hemangiomas, lipomas, y más adelante vamos a ver otra clasificación anatomopatológica, ¿no? Y entre los malignos, el más frecuente, en un 94%, el adenocarcinoma, y el carcinoma escamoso, que es el más agresivo entre estos. La mayoría de las lesiones polipoides son pseudotumores, es decir, simplemente son aberraciones de masas que pueden aumentar de tamaño haciendo hiperplasia, pero su aumento de tamaño es en milímetros y no son verdaderas neoplasias. Bueno, esta es la clasificación que encuentran en su libro, hecha por Christensen Ishak. Vemos que es una clasificación anatomopatológica, ¿no? En benignos, de epiteliales y de tejido conectivo. Y en epiteliales estamos hablando del epitelio del, de la vesícula biliar, tomando en cuenta que vamos a tener encapsulaciones de capas de epitelio cilíndrico. Entonces tenemos al adenoma papilar y no papilar. En tejido conectivo vamos a ver al hemangioma, al lipoma, al leiomioma, al carcinoides. En los pseudotumores benignos vamos a tener a la hiperplástica, que va a ser adenomatosa, adenomiomatosa, que esta es la que ya va a infiltrarse hacia a la capa muscular de la vesícula biliar. Y la heterotopía, que es poco frecuente, pero básicamente su nombre lo dice, ¿no? Heterotopía. Hetero significa que es diferente. Diferente a topía es un lugar, diferente a su lugar. Es decir, hay tejido aberrante en algún lugar. Podemos encontrar mucosa gástrica, intestinal, páncreas, tejido hepático o pancreático en la vesícula, cosa que no debería estar, ¿no? Y entre misceláneas tenemos al fibroxantulogromatosis y a las infecciones parasitarias, que también pueden provocar, igual también han debido avanzar en las colecistitis, que el famoso Ascaris lumbricoides puede provocar la obstrucción y así una colecistitis, ¿no? Entonces, como enfermedad parasitaria, también puede afectar a la vesícula biliar. Entonces, acá vemos una vesícula biliar, su tumoración. Tumoración no siempre significa, eso quizá ya lo saben, no siempre significa que sea maligno. Tumoración es toda masa, ¿no? Entonces, esta masa se ve o tumoración en la pared. Es decir, que si yo le hago una ecografía a este paciente y le hago movilizar, obviamente esto no se va a movilizar porque es propio de la pared, pero si hubiera una piedra, un lito acá, obviamente eso sí se mueve. Entonces, son formas de diferenciar un lito de un pólipo o una lesión tumoral propia de la pared vesicular. Y bueno, aquí se los puso una imagen de una vesícula, cómo se debería ver, ¿no? Las paredes no tan engrosadas, una imagen homogénea, a diferencia de esta que se ve en la vesícula de porcelana, que se considera una lesión precancerosa, con paredes ya calcificadas y hay un realce, ¿no? A nivel periférico, porque recordamos que la mayoría de los cánceres hacen hipervascularización periférica. Bueno, tomando en cuenta estas lesiones benignas, vamos a ver a la famosa colesterolosis, ¿ya? La colesterolosis es también llamada o la conocemos como vesícula en frambuesa. ¿Por qué? Porque son depósitos de colesterol que ha comido el macrófago, ¿no?
Entonces, este macrófago va a ser propio de la submucosa y de células epiteliales. Entonces, lo vamos a ver como un retículo amarillento con un fondo rojo, como lo vemos aquí, ¿no? Esto ya es colesterolosis. Y muchas veces en cirugía damos la vuelta a la vesícula y a nivel del epitelio interno vemos esto, la vesícula frambuesada. Y bueno, la presentación va a ser de plana, de 80%, la masa amarilla, fondo rojo, como vemos acá en la imagen, ¿no? Y la polipoide, que es menos frecuente, en un 20%, donde hay acúmulos que van a crecer hacia la luz, como pólipos de colesterol, o sea, como una masita nomás que se concentrara, no en toda la mucosa, ¿no? Y bueno, esto se produce más en mujeres, pero no está relacionado con la litiasis colesterolínica. Luego tenemos a la adenomiomatosis. La adenomiomatosis hemos visto que forma parte de los pseudotumores benignos, igual que el pólipo, pero esta es hiperplástica, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a haber una hiperplasia de la capa muscular. Entonces, ¿qué son los nódulos o senos de Rokitansky-Ashkov? Lo hemos visto quizá cuando han leído el Schwartz, dice que es propia de la escolecistitis crónica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay aumento a nivel de de la luz de la vesícula, ya sea por una obstrucción, por un lito o el mismo pólipo puede producir esto y va a producir una dilatación quística. Es como un divertículo más o menos, ¿ya? Entonces va a haber hiperplasia de la capa muscular y se va a producir los senos de Rokitansky-Ashkov. Entonces la apariencia clínica va a ser una pared engrosada. Puede presentarse como una masa que está con múltiples, ya que hemos visto divertículos más o menos, ¿no? Como masitas pequeñas en el epitelio. Y la clave diagnóstica es eso, ¿no? Los divertículos intramurales. Es una lesión benigna que se adquiere con los años, es decir, se puede producir más o se puede detectar más en pacientes añosos. Bueno, y es posible respuesta al aumento de la presión intraluminal. Bueno, en los tumores benignos, también verdaderos, ¿no? Vamos a considerar a los adenomas. Como hemos dicho, va a haber adenomas papilares y no papilares. En estos tenemos a los adenomas con pólipo pediculado. Lo pediculado trata de la base, que es más delgada, y los pólipos sesiles, que no tienen esa característica, ¿no? Que su base es más diseminada. Es una neoplasia epitelial benigna, 4% de ellos son pólipos, ¿no? Y bueno, entre los papilares va a tener una estructura ramificada o como árbol, arborizada, ¿no? Y los no papilares van a proliferar a nivel glandular. Mm, Se consideran a estos lesiones premalignas, pero es más frecuente o tenemos que sospechar mayor malignidad que pueda llegar a hacerse maligno cuando tienen mayor tamaño, es decir, mayor a 10 milímetros o 1 centímetro, que podría significar el riesgo de llegar a producirse malignidad con el tiempo. Entonces, tenemos que revisar a nuestros pacientes de mayores a 60 años. Ahora, como les había dicho, ¿cómo diferenciamos en ecografía, que es el gol estándar, ¿no? Para lesiones de vesícula biliar, principalmente la litiasis? Vemos el lito va a producir sombra acústica posterior. Ahora, lo que hemos visto igual, la vesícula en porcelana también puede producir sombra acústica posterior porque hay calcificación y eso provoca la sombra, pero va a ser en toda la extensión de la vesícula. En cambio, la vesícula con lito es una sola porción y se ve la imagen circular generalmente, ¿no? Y que provoca sombra acústica posterior. El pólipo ah,
va a mostrar un defecto de deposición. Entonces, para los pólipos, ¿qué tenemos que hacer? En vesícula biliar tenemos que considerar a quiénes operamos y a quiénes no. Por ejemplo, los pólipos tenemos que ver si el tamaño, como les había dicho, mayores a 10 milímetros, ya hay que llamar la atención. Pero si es menor a 5 milímetros, podemos hacer nuestra observación cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo de la edad del paciente, ¿no? La edad, si tiene sintomatología y demás. Si tiene sintomatología, ya es, o sea, como que hay pacientes, como había mencionado en su libro, se ha diagnosticado más lesiones tumorales de la vesícula biliar porque se ha hecho bastante diagnóstico diferencial con las enfermedades pépticas, o sea, el típico dolor urente. Entonces los pacientes vienen y dicen, me duele aquí en la boca del estómago y se hacen su ecografía y así se detectan los pólipos o las lesiones benignas o las tumoraciones. Entonces, eh, hay que diferenciar, ¿no? La epigastralgia puede estar asociado a la gastritis, pero el dolor en hipocondrio derecho asociado a ingesta de alimentos colecistoquinéticos, pese a que solo sea pólipo, igual da esa sintomatología, como un cólico biliar, lo que ya han debido avanzar, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho asociado a ingesta de alimentos colecistoquinéticos tipo cólico, ¿no? Entonces, en el pólipo lo que tenemos que hacer es mayor a 10 milímetros y o si tienes síntomas, pensar en cirugía. Una colecistectomía puede ser algo que tenemos que optar. Ahora, la colecistectomía puede ser por congelación también, si encontramos el famosa vesícula en porcelana. La congelación significa que mientras yo estoy operando, puedo sacar una biopsia, eso mandar la anatomía patológica, no cerrar la cavidad, o sea, no terminar la cirugía, esperar el resultado y si es benigno, termina ahí mi cirugía, ¿no? Sacar la vesícula y demás, pero si es maligno ya podemos hacer resección en cuña, o sea, ir más allá dependiendo el, el grado que nos haya reportado la anatomía patológica. Y bueno, pasando a cáncer de vesícula, vamos a ver que es, vamos a considerar, primero, la vesícula biliar es parte de los conductos biliares, ¿verdad? Solo que es vía biliar accesoria, ¿ya? Entonces, es el tumor más frecuente de las vías biliares, el de la vesícula biliar. Tiene alta mortalidad, como les había dicho, porque de todos los tumores gastrointestinales tiene baja respuesta y calidad de vida muy mala, ¿no? Entonces, 3 a 4 veces más es en mujeres. Hay una edad de incidencia entre 60 y 75 años. En Bolivia y Argentina y Chile se ha visto alta incidencia del cáncer de vesícula biliar. En Chile se ha reportado ser la primera causa de muerte. Entonces, pacientes que tengamos con litiasis vesicular, que es un factor de riesgo, em, o pólipos que tienen crecimiento brusco más allá de 1 milímetro, ya tenemos que detectarlos, ¿no? Detectarlos tempranamente para que no evolucionen a cáncer. Entonces, factores de riesgo. Vamos a ver, hemos dicho la litiasis vesicular. ¿Por qué? Porque está en un 75% de los casos han tenido litos los que han evolucionado a cáncer. Los cálculos mayor a 3 centímetros también aumentan el riesgo. Es decir, cálculos pequeños. Ah, de verdad, pues, gracias por haber Los tanto micrófonos, por tiempo. favor. Yo, ¿lo llamo? A ver, ahí viene. Micrófono, por favor. Ya. Entonces, los litos, que son pequeños, tienen riesgo de obstrucción, de salir por el conducto y hacer pancreatitis o colitiasis. Pero los litos grandes tienen ese riesgo de hacer cáncer a la larga. Bueno, lo otro, como factor de riesgo, tenemos la inflamación crónica, ¿no? Porque a partir de la inflamación puede hacer displasia y metaplasia y proceder a cáncer. Y como ya habíamos dicho, la vesícula en porcelana, que es la calcificación de la pared. Y los pólipos adenomatosos mayor a 10 milímetros. Entonces, la patología y patrones de invasión.
vamos a ver que hay una predisposición de la vesícula por que no tiene muscular de la submucosa, de la mucosa, perdón. Entonces, estos van a hacer defenderse ante inflamación, haciendo lesiones tumorales, ¿no? Lo de los senos de Achorrock-Dance. Y va a ser una invasión temprana, va a poder ir en continuidad a órganos como el hígado o colon y demás, ¿no? Pero hay vías de diseminación. Entre estos, la linfática es de 50 a 80%. Tenemos estaciones ganglionares. Entre las estaciones ganglionares vamos a ver que tenemos al ganglio cístico, a los pericoliticianos y a los ciliares. Entonces son vías de diseminación. Y tomando en cuenta esto, también vamos a tener a la diseminación directa, que va a ser la que puede hacerlo por contigüidad. Es decir, órganos vecinos como el hígado, el colon y el duodeno. Ahora, la vía hemática va a ser por su irrigación. Hemos visto que depende hablando del sistema venoso, vamos a ver a la vena porta, que son ramas que van a estar en el lecho vesicular y hablando de segmentos hepáticos, puede comprometer al segmento 4 y al segmento 5, ya por el sistema portal en estadios iniciales de la enfermedad, ¿no? Ahora, también tenemos que hablar que puede haber metástasis a distancia, no solo a ese nivel, ¿no? Cuando hagamos ya una tomografía o veamos si hay lesiones más allá, puede haber en el peritoneo, diafragma, a nivel pulmonar, incluso en cerebro, porque estamos hablando de la vía linfática, que ocurre en el 50 a 80% de los casos. En cuanto a la de estadificación, sí o sí tenemos que estadificar por exploración quirúrgica o resección, ¿no? Tenemos que valorar la profundidad de donde está tomando el tumor. Vemos que el TIS es un carcinomencito, como lo han debido ver en varios. El T1 ya invade mucosa o muscular. T2 invade tejido conectivo y a nivel perimuscular, pero no perfora así la serosa. La T3 perfora la serosa e invade al hígado. Y la T4 ya hay invasión al hígado más allá de 2 centímetros. Y puede haber continuidad con otros órganos, ¿no? Como el colon. Entonces, los hallazgos ecográficos, tenemos que ver, uno, las lesiones, ¿no? Masas que reemplazan a la vesícula, que son hiperecogénicas, que hay engrosamiento de la pared, son signos que nos tienen que llamar la atención. ¿Por qué ecográficos? Porque generalmente el cáncer de vesícula es uno de los más silenciosos. Sabemos que el cáncer es silencioso, pero de todos los cánceres, este es uno de los más silenciosos. Entonces solo da síntomas cuando ya está avanzado, muy avanzado. El paciente puede venir incluso sin dolor, pero ictérico, ¿no? Y los signos que habíamos hablado del cáncer, la pérdida de peso, sudoración, etcétera. Para el manejo quirúrgico, vamos a valorar primero el estadio, ¿no? El estadio vamos a ver que si hay un estadio 1 que ha invadido mucosa o solo en un estadio 2 que ha infiltrado hasta la muscular, con una colecistectomía podría ser suficiente. Cuando toma toda la vesícula, es decir, un estadio 3, todas las capas de la vesícula, lo ideal sería hacer una resección en cuña, tomando en cuenta 3 a 5 centímetros del parénquima de cemento 4 y 5 que ocupan la vesícula. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar zonas libres y tenemos que darle mayor seguridad al paciente, ¿no? Y una linfadenectomía regional, podemos hacerlo ya vaciando ganglios
a nivel de pedículo hepático. Y bueno, hablando de estadios, en un estadio 5 ya hay invasión al hígado por la vía directa que habíamos hablado o metástasis a distancia o en órganos vecinos. Entonces, generalmente, cuando ya hay metástasis, no tienen mucha sobrevida los pacientes, tienen mal pronóstico. Entonces, hacer la cirugía en estos casos ya, más que ayudarlo, le estamos quitando calidad de vida. Y en ese sentido, cuando ya vemos esto que ya ha avanzado, ya no es una posibilidad o hay que considerar muy bien si vamos a operarlo, ¿no? Ya, y bueno, hablando de obstrucciones biliares, como hemos dicho en la ictericia, ¿no? Cuando no se puede extirpar el tumor, podemos hacer esto, evadiendo esto, ¿no? Para que no haya mayor diseminación, podemos hacer una anastomosis bilioentérica entre Rux, es decir, una asa, mandarlo aquí para que solo reciba bilis y la otra reciba alimentos. Por eso se llama Y, porque hay una asa acá y otra parte para la alimentación del paciente. Y bueno, la radioterapia en un posoperatorio es algo que puede, hay que ver cómo responde, ¿no? Dependiendo de los ganglios que han sido positivos a los que ya hemos hecho una linfadenectomía regional. Entonces, el pronóstico de vida, como habíamos dicho, y la sobrevida es a 5 años. En un estadio 1, donde solo ha invadido mucosa, 95%. Es curable con una colecistectomía. En un estadio 2, que es un 35% de los pacientes, requiere cirugía radical y el estadio 3 tiene una sobrevida de 5% y cuando no es resecable es menos del 1%. Bueno, pasamos con las preguntas de examen. Ya. Según la clasificación de Christensen y Schack, un adenoma papilar se clasifica dentro del grupo de, muy bien, son tumores benignos, los epiteliales. Perfecto. Esta, ¿no? La respuesta correcta es C. Perfecto. Los tumores benignos más frecuentes de la vesícula biliar son, ¿cuáles son los más frecuentes? B, muy bien, la hiperplasia adenomatosa y pólipos de colesterol o colesterolosis. ¿Qué porcentaje de pacientes con adenomas de la vesícula padecen litiasis vesicular asociada? Tres b, muy bien, es el 50%. ¿Cuál de las siguientes características de un adenoma vesicular es un indicador de posible malignidad? Perfecto, su tamaño de 10 milímetros. Entonces la respuesta correcta es la C. La adenomatosis de la vesícula es, ya, la adenomatosis es una lesión hiperplásica adquirida totalmente benigna, sin relación con los epitelios adenomatosos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es un pseudotumor que pertenece a las hiperplasias, ¿no? Ya. Los senos de Rokitansky-Ashkoff son, cuya dilatación y ramificación se asocian a adenomiomatosis son, bien, invaginaciones del epitelio que penetran la capa muscular. Perfecto. Según una recopilación actual citada en el texto, la prevalencia más alta entre pólipos vesiculares corresponde a, muy bien, sí, están re preparados. Felicidades. Pólipos de colesterol, un 60%, ¿no?
Si quieres tomarle captura, 4, 5, 6. Esto, 4, 4 hemos dicho que es C, 5 B, 6 es imaginación del epitelio que penetra el campo muscular. Bueno, voy a cambiar. Listo. En el diagnóstico por imágenes, un defecto de relleno vesicular que no se mueve con los cambios de posición sugiere pólipo vesicular. Perfecto. 9. El hallazgo clave en la colecistografía oral para el diagnóstico de hiperplasia adenomatosa localizada es muy bien. Anillos dentados periféricos llenados de vertículos escenados de Rokitansky. Perfecto. 10. Los adenomas de la vía biliar que adquieren configuración de pólipos pediculados y pueden prolapsar a través de la papila se localizan típicamente cerca de... Está en su libro. Eso, el prolapso es por... No la ve, es por la ampolla de Vater. Están cerca de la ampolla de Vater. Ya, listo. Siguiente. Tanto los papilomas únicos como múltiples papilomatosis de la vía biliar se consideran. Muy bien. Lesiones premalignas por hallazgos de atipia y secuencia de displasia a carcinoma. Ya, entonces la papilomatosis o los papilomas únicos pueden ir a cáncer, ¿no ve? Perfecto. El tumor benigno más frecuente en los conductos biliares intrahepáticos que también pueden hallarse a nivel extrahepático es, muy bien, el cistoadenoma. Perfecto. Últimas dos. El tratamiento quirúrgico estándar de un tumor benigno de la vía biliar extrahepática sintomática consiste en eso, lo que hemos dicho, ¿no? La cirugía en Jeter-Rux. Ya, porque hay que resecar el segmento afectado, reconstruir y demás. En la papilomatosis biliar múltiple, el tratamiento con curetaje raspado, o sea, raspado se asocia con, no hay 15. B, 9, alta tasa de recidivas, porque la resección extensa es la única solución. Podemos implantar con el raspado. Entonces, incluso cuando sacamos una colecistectomía, siempre sacamos en bolsita o incluso en condón, ¿no? Para que no haya implantación a nivel del ombligo, porque sacamos generalmente por el ombligo. Ya, bueno, de las 7, 8, 9 dice. 7, hemos dicho, según la recopilación actual citada en el texto, la prevalencia más alta entre los pólipos vesiculares corresponde al 60%. 8, el diagnóstico por imágenes, un defecto de relleno vesicular que no se mueve con los cambios de posición sugiere pólipo vesicular. Y 9, el hallazgo clave de la cistografía oral para diagnóstico de hiperplasia adenomatosa localizada es anillos dentados periféricos por llenado de divertículos de senos de Rukitansky-Ashkoff. Listo. En la 11 y la 12 dice. Ya. Tanto los papilomas únicos como múltiples son de la vía biliar se consideran lesiones premalignas. Ya. Y la 12. Tumores benignos más frecuentes en los conductos biliares intrahepáticos que también pueden hallarse en la vía extrahepática es el cistoadenoma. Listo. Ya chicos, se los he puesto un poquito de diapositivas para cáncer de vesícula, pero mañana vamos a avanzar el cáncer de vesícula como tal y les vamos a también a dar más preguntas, ¿no? Porque es un tema un poquito pesado. ¿Ya? Eso sería.